primer lugar, creo que el primer fenómeno a observar es que lo que ha ocurrido en el norte de África, lo que ha ocurrido en el Mediterráneo en general, cogió absolutamente desprevenido a toda la opinión mundial y especialmente a la opinión occidental. La revolución tunecina empieza por un incidente relativamente menor, de la misma manera que las convulsiones que estamos viendo ahora en Turquía han empezado por el intento de construcción de una mezquita en un parque. Es obvio que ni que una persona pierda el empleo en Túnez, ni que se quiera construir en un parque, son acontecimientos que justifican las convulsiones que se han producido. Las convulsiones se han producido porque, en términos marxistas, había una absoluta sincronía, una absoluta desconexión entre las estructuras y las superestructuras. Más o menos lo que ocurrió en la Europa del Este, en que nadie recordaría en estos momentos cómo empezó la revolución que acabó en la caída de Berlín, en lo que era la Alemania democrática, la República Democrática, lo que ocurría en Rumanía, etcétera. Sabemos lo que ocurrió luego, pero nos costaría trabajo saber cuál es la chispa que prendió el fuego. En segundo lugar, y al hilo de la sincronía entre estructuras y superestructuras, no es muy distinto de lo que ocurrió en la España de la transición. La España de finales de los 60 y de principios de los 70 había una sincronía entre lo que era la sociedad española y lo que eran sus cristalizaciones políticas. La sociedad española, a diferencia de lo que había ocurrido en la República, en el 31 era una sociedad urbana, en el 31 era rural, era una sociedad ilustrada, en el 31 había una tasa de analfabetismo importante y era una sociedad claramente integrada desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista social en Europa. La cristalización política, las instituciones políticas respondían a una mentalidad absolutamente anacrónica, absolutamente inadecuada, y por eso la transición política fue relativamente sencilla. De lo que se trataba, como dijo el presidente Suárez en la ocasión, era de hacer normal a nivel de ley lo que simplemente era normal a nivel de cargo. Tuvimos dificultades, disfrutamos incluso de un golpe de Estado, pero la transición tenía una hoja de ruta que fue desarrollada de forma pacífica. La segunda idea es qué es lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. En el Mediterráneo, simplificando, a riesgo de lo que toda simplificación significa, tenemos tres tipos de evoluciones. Hay unos procesos reformistas, singularmente Argelia y Marruecos, en donde, por cierto, hay un partido islamista en el gobierno. Ha habido procesos revolucionarios en Túnez, en Egipto y Libia, y ha habido un fenómeno de clara regresión que es Siria, con la resistencia del régimen actual a abrirse a cualquier cooperación, a cualquier colaboración con la oposición y, en definitiva, a dejar hablar al pueblo sirio. Los problemas con los que se enfrentan estas tres transiciones, cualquiera que sea el tipo en donde las encuadremos, son comunes. Cada fenómeno de transición es diferente, pero hay unos problemas comunes que están en el contexto. Hay un problema económico, hay un problema de división religiosa, hay un problema de terrorismo subyacente y hay unas amenazas externas que contagian todos los procesos. En el tema económico voy a hacer una cita que el embajador de Egipto, si está, inmediatamente me corregirá, me la ha corregido varias veces, pero yo voy a decir lo que me dijeron. En la última entrevista que yo tuve con Shimon Peres, el presidente de Israel, me dijo: desengáñese, el problema de Egipto es un problema económico. El problema es cuando se produjo la revolución de los coroneles, había 18 millones de egipcios, ahora hay 85 millones de egipcios con el mismo agua y los mismos recursos. Es verdad, y el embajador tiene razón, que no es el mismo agua y el mismo recurso. Han mejorado el agua y los recursos, pero desde luego no en la proporción en lo que ha hecho la población. Y allí donde hay un problema económico subyacente, donde hay una pobreza endémica, donde hay un desempleo endémico, como ha dicho la ministra Ana Palacio, se produce una desatención, una no provisión de los servicios sociales básicos que son normalmente suministrados por movimientos extremistas.
movimientos extremistas que a cambio de esa prestación de servicios piden una lealtad, una obediencia ciega que termina en muchos casos en el sacrificio de la propia vida. Es obvio, no entraré en este tema, me ha prometido el director de la Casa Árabe que dedicaremos unas jornadas en Córdoba a discutir sobre el problema subyacente de la división entre chiíes y suníes que está en la raíz de muchos de estos procesos, querella que es pacífica normalmente, pero que puede acabar en enfrentamientos extremos. Lo que estamos viendo en Líbano no es sino una manifestación extrema de las dos alas extremas enfrentándose en el problema. Hay otro fenómeno que contamina todo lo que pasa en los países árabes, en los países musulmanes y en el norte de África, que es el proceso de paz de Oriente Medio. Proceso de paz de Oriente Medio que llevamos arrastrando desde 1948, desde la división de Palestina y que sigue sin resolverse. Unos y otros, suníes y chiíes, suelen aludir siempre al conflicto no resuelto de Palestina para identificar sus lamentaciones, sus querellas y sus reivindicaciones frente a la postura de los occidentales en general y los europeos en particular. En estos momentos, como ustedes saben, España, puesto que se me pregunta cuál es la postura de España, es partidaria de los dos estados. Pues que es partidaria de los dos estados, votó el Estatuto de Observador de Palestina en Naciones Unidas. Lo explicamos en Israel y fue entendido. Y en la última visita muy reciente que yo hice a Israel, los problemas siguen siendo los mismos. Los problemas es la seguridad de Israel, el problema de las fronteras sobre las bases de las líneas de 1967, el problema de los refugiados, el problema de los asentamientos, el problema de Jerusalén y el problema del agua. Que hay dos enfoques distintos. La autoridad palestina está dispuesta a discutir los dos primeros, seguridad y fronteras, para abordar luego, resueltos esos dos, los problemas a los que me he referido. Los israelitas, el gobierno de Netanyahu, cree que hay que discutirlo todo de golpe. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, como ustedes saben, pidió 2 meses, están a punto de expirar, para venir con proposiciones concretas que hiciesen posible la solución de los dos estados. Creo que el tiempo apremia. Si esto no se resuelve pronto, la solución de los dos estados no será viable ya y tendremos que ir a buscar una solución, un plan distinto que nadie conoce. España ha dicho que los principios orientadores de su política se resumen en una frase: un Israel seguro en una Palestina viable. Eso nos ha llevado, como he dicho, al reconocimiento de Palestina, nos ha llevado a pedir a las autoridades israelíes que no avancen en su política de asentamientos, especialmente la política de asentamiento en Jerusalén Este, que dividiría Cisjordania y el West Bank en dos y haría absolutamente inviable, incluso desde un punto de vista físico, la construcción de dos estados, y hemos pedido a la autoridad palestina que no caigan en la tentación de aprovechar su estatuto de miembro asociado, de miembro observador a las Naciones Unidas para judicializar el conflicto, cosa a la que parece que están dispuestas. Pero la conclusión a la que quiero llegar es que o la solución del problema palestino se hace ahora de una forma muy rápida, en estos próximos 2 años, o probablemente será difícil. Y digo 2 años porque los errores de los presidentes americanos ha sido intentar abordarlo en los 2 últimos años de su mandato, en que su poder, su protagonismo y su músculo es menor. Economía, terrorismo, Oriente Medio. Terrorismo ha tenido una manifestación muy concreta en lo que ha sido Mali. Se han referido aquí las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Mali, España lo ha seguido con especial atención. Yo he estado en Mali 3 o 4 veces, el secretario de Estado ha estado otras tantas, hemos hablado con las autoridades malienses. ¿Qué es lo que pasó en Mali? Mali, lo que pasó es que desde el año 2000-2001, la autoridad de Bamako, la autoridad central, había desaparecido en la zona del norte, en la zona que se llama Azawad. Durante unos años, esa desaparición, esa ausencia de estructuras fue aprovechada por personas que se dedicaban al contrabando, a la droga, al tráfico de la persona, pero no tenía una connotación política. Hace muy poco tiempo, ese abandono es ocupado por movimientos claramente independentistas de distinto género.
Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, un movimiento independentista pero laico, que fue rápidamente sustituido por otros movimientos que eran igual de independentistas, pero no eran igualmente laicos y desde luego eran extraordinariamente violentos. Hay dos singulares, Muyao y Ansar Dine. Mali ha llegado un momento en que toda la comunidad internacional, Europa y España en particular, se dan cuenta de que si la situación de Mali no es corregida, nos podemos encontrar con una extensión del terrorismo que vaya desde el Atlántico hasta Somalia, empalmando con movimientos terroristas como Al-Shabaab en Somalia o Boko Haram en Nigeria, creando un desequilibrio en la zona que hubiese podido tener, como está teniendo, unas consecuencias extraordinariamente peligrosas en un norte de África que estaba inmerso en una transición política y en medio de dificultades económicas muy extensas. Por eso España no dudó un solo momento en apoyar la operación francesa de Serval, en apoyar las operaciones que hicieron 13 de los 15 países de la CEDEAO más Chad, por autorizar los sobrevuelos, por participar desde un punto de vista de apoyo logístico en el transporte de tropas, con un avión que tenemos en Senegal, y ahora participamos en la formación de las tropas de Mali y en la protección de los formadores en lo que se llama European Union Trade Mission. Hemos ofrecido también la posibilidad de extender la misión que tenemos de formación policial en Níger para ir institucionalizando lo que pasa en Mali. ¿Cuál es el panorama en Mali en estos momentos? ¿Cuáles son las dificultades que tropieza el tema de Mali? Las operaciones militares, y Fabius estará aquí dentro de 2 días, están prácticamente terminadas. Queda una zona en Kidal, en un macizo montañoso, pero que probablemente sea soluble en el tiempo. Los problemas son de otra índole. Los problemas son de institucionalización en el sur, de la supremacía del poder civil sobre algunos elementos del poder militar que protagonizaron un golpe de Estado y que todavía tienen una influencia enorme en el porvenir, en el devenir de Mali. En segundo lugar, la marcha de la llamada Comisión de Diálogo y Reconciliación Nacional. Es absolutamente necesario soldar las diferencias étnicas que están en el origen del conflicto, dicho de otra manera, integrar las operaciones de las poblaciones del norte, entre las que están, no solo, pero están los tuareg, árabes, etc. La solución no es fácil. Ni dentro de Mali, y me refiero al Gobierno central, hay una opinión unánime de cuál es la solución, ni los vecinos que están influyendo en el tema tienen tampoco la misma opinión. Hay una primera opinión, que es desde luego defendida por Mauritania, que considera que a los árabes, a los tuareg, a las poblaciones del norte hay que darles un mayor protagonismo en el poder central y reconocer una cierta autonomía política. Autonomía política que es desechada como alternativa por Níger, que tiene su propio problema tuareg, aunque sea favorecida por Mauritania. Si no hay reconciliación nacional, las elecciones que se celebrarán en julio no resolverán el problema. Seguiremos con un problema latente. Pero Mali, con todas estas dificultades, con estas incertidumbres, no es hoy el problema central. El problema central en esa zona es Libia. En Libia se ha producido, están atravesando enormes dificultades, no ha habido un desarme generalizado después de lo que ocurrió, no ha habido un acuerdo sobre el procedimiento de designación de las personas, las 60 personas que tienen que redactar un texto constitucional, segundo problema, y en tercer lugar se ha producido una llamada ley de exclusión por la que impide el ejercicio de cualquier autoridad política a las personas que hayan tenido cualquier contacto, por mínimo que sea, con el régimen de Gaddafi. Hay un listado que tiene que ser interpretado por unos tribunales, pero los cálculos más prudentes dicen que quedarían excluidos del ejercicio político un medio millón de personas sobre una población de 6 millones, lo cual determina que sea una situación tremendamente inestable.